Querida comunidad, hoy nos convoca el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45 de nuestras Biblias. Hermosa enseñanza, hermosa buena noticia hoy día nos va a regalar el Señor a través de su palabra. Contexto en el cual estamos es la tercera vez, el tercer anuncio de la pasión de Jesús. Él no nos miente, Él no engaña a los discípulos, ¿cierto? Sino que les dice que va camino hacia la cruz, que va camino hacia Jerusalén, y las consecuencias en el fondo de seguir a Jesús en este camino. Pero a la vez el texto también nos deja entrever sin pudor la incoherencia en el corazón de los discípulos. Particularmente el Evangelio de San Marcos, ¿cierto? Constantemente nos hace, por así decirlo, para nosotros este regalo de no idealizar a los apóstoles, de no idealizar a los discípulos y discípulas, sino dejarnos claramente en evidencia sus fragilidades, sus debilidades, para que así también nosotros, en nuestras debilidades, en nuestra fragilidad, en el seguimiento de Jesús, no nos dejemos de caer. Como el Señor sigue confiando, sigue caminando también junto a nosotros. Y por eso el Evangelio nos muestra y comienza diciéndonos que Jesús camina adelante. Jesús va adelante, va decidido hacia la cruz. Y los apóstoles, en particular, ¿cierto?, lo siguen con un cierto asombro, con una cierta sorpresa, y el resto de la gente lo sigue incluso con miedo. Nos regala el Evangelio ese detalle. Hay un miedo frente a esta situación que se avecina, frente a esta tormenta, por así decirlo, que Jesús les está diciendo que tienen que enfrentar. Y los discípulos siguen ciegos. Podríamos decir que la ideología dominante de aquel tiempo ha calado profundamente en el corazón de los discípulos. Y a pesar de que durante 3 años han tenido esta hermosa intimidad, esta amistad tan profunda con el Señor, todavía siguen con esos pensamientos, con esos criterios en su corazón. Continúan con una mirada de la vida, incluso, y por qué no decirlo, contraria al Evangelio, contraria a lo que Jesús les ha enseñado. Por ejemplo, buscando una retribución frente al hecho de seguir a Jesús, frente al hecho de ser discípulos de Jesús. No solamente entonces no entendían, sino que sus ambiciones personales primaban por sobre el seguimiento de Jesús. Y es por eso entonces que Juan, que Santiago, buscan estos primeros puestos. Queremos en tu reino, Señor, estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, buscando privilegios. Y los otros discípulos, ¿por qué no decirlo, cierto?, se molestan frente a este adelantamiento, por así decirlo, de Juan y Santiago, porque quizás ellos también en su corazón buscaban también esos privilegios. Por eso les picaba en buen chileno, ¿cierto?, cómo estos otros se les habían avispado, se les habían adelantado, o incluso se habían saltado esta preeminencia de Pedro dentro de la comunidad de los 12. Esto refleja también las tensiones, el enfrentamiento que existía en la comunidad de Marcos, pero que puede existir también hasta hoy en nuestras comunidades. La búsqueda del poder, la búsqueda de cargos dentro de la comunidad. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús frente a esto? Con dureza. ¿Por qué no decirlo? Jesús es duro. No saben lo que piden. No saben lo que piden. Y les pregunta y les desafía entonces, incluso, ¿son ustedes capaces entonces de beber el cáliz que yo beberé? Lo que Jesús tiene para ofrecerles no es la gloria. Esa gloria ya ha sido determinada por el Padre, ¿cierto?, para quienes va a ser. Lo que yo tengo para ofrecerles, le está diciendo Jesús, es el cáliz, el bautismo, el sufrimiento, es la cruz. El camino de la gloria, entonces, si ustedes quieren gloria, tiene que pasar necesariamente por la cruz, por el servicio y por una entrega gratuita y generosa. No hay otro camino para la gloria entendida en cristiano, por así decirlo, en este camino que nos propone Jesús. Y por eso Jesús hace esta comparación con el Imperio Romano, con quienes detentaban el poder en aquel tiempo, ¿cierto? Y por eso le dice Jesús, entre ustedes no debe ser así. La relación entre ustedes no debe ser como es en el mundo.
Ustedes tienen que tener una propuesta nueva, una propuesta distinta. Y por eso al final de la instrucción sobre la cruz, Jesús habla de nuevo sobre el ejercicio del poder. ¿Quiénes tenían el poder en aquel tiempo? Evidentemente los romanos. Y este poder se ejercía saltándose a la gente. El Imperio Romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por la fuerza de las armas, por la represión, por el miedo. Y a través entonces de tributos, de impuestos y de tasas, conseguía concentrar la riqueza de la gente en manos de unos pocos en aquella lejana Roma, donde sí había una opulencia, donde sí se vivía con lujo. La sociedad de aquel tiempo entonces, la cual le tocaba vivir a los discípulos, le tocaba vivir a Jesús, estaba caracterizada por este ejercicio del poder represivo y abusivo. Y Jesús tiene otra propuesta, tiene una buena noticia frente a este esquema del mundo. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, dice Jesús, el que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Jesús enseña contra los privilegios, contra la opresión, como dice nuestro himno patrio, ¿cierto? O el asilo contra la opresión. ¿Ah? Invierte Jesús el sistema e insiste en que el servicio es el remedio frente a la ambición personal, en este caso particular, de Santiago y de Juan. La comunidad cristiana tiene una responsabilidad, un ministerio particular, presentar una alternativa para la convivencia humana frente al abuso de poder que existía en tiempos de Jesús, pero que existe también y puede existir a lo largo de toda la historia. Jesús nos define entonces su misión de una manera muy hermosa, nos define su vida. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué preguntas me surgen a mí a la luz de este evangelio? Quizás les pueden ayudar a ustedes con tantas otras que el Espíritu Santo les va a suscitar en el corazón, ¿cierto? En la meditación de esta palabra de Dios. Santiago y Juan pedían primeros puestos en el reino. Pueden haber personas que buscan a Dios para pedir dinero, para pedir sanación, para pedir éxito en sus emprendimientos, ¿cierto? ¿Qué busco yo? ¿Qué busco yo en mi relación con Dios? ¿Qué es lo que le pido en mi oración? ¿Busco alguna retribución por mi servicio a Cristo? Todos tenemos alguna cuota de poder. El profesor en su sala de clase, la mamá, el papá en su casa, el catequista frente a quienes le han sido confiados, el sindicalista frente a sus hermanos obreros, etc. Todos tenemos alguna cuota de poder. Frente a este evangelio me surge esta pregunta: ¿cómo ejerzo? ¿Cómo estamos ejerciendo esta cuota de poder que se nos ha entregado? Y hoy día Jesús nos entrega una clave importantísima y vital. Servir es la clave que nos entrega Jesús. ¿Cómo vivo el servicio en mi seguimiento de Jesús? Que el Señor nos transforme el corazón, nos cambie la mirada con esta buena noticia que hoy día, con estas claves maravillosas que nos entrega su Evangelio. Y que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.